Yo escribo estas palabras con manos marcadas por el polvo del desierto, con el eco del silencio de Dios resonando en mi pecho. Muchos me han preguntado, ¿cómo comenzó todo, Moisés? Y yo no estuve allí, pero aquel que sí estuvo me habló. En noches donde el viento del Sinaí parecía susurrar secretos antiguos, la voz del Eterno descendía como fuego invisible sobre mi mente. No eran simples palabras, eran visiones. Vi oscuridad, no una oscuridad común, sino un vacío profundo, infinito, sin forma, sin tiempo, sin esperanza. Y entonces, Él habló. No gritó, no luchó, no dudó. Dijo, y fue, sea la luz. Y la luz irrumpió como un relámpago eterno, rompiendo la nada en dos, separando el caos del orden. Yo temblaba al escribir esto, porque entendía algo que mi corazón apenas podía soportar. Todo lo que existe responde a su voz. Vi los cielos abrirse como un manto extendido, las aguas dividirse, la tierra surgir como un gigante despertando del abismo. Montañas, mares, criaturas que jamás el ojo humano había contemplado. Y cada vez que Él creaba, había una pausa, como si el mismo Dios contemplara su obra y sonriera. Y vio Dios que era bueno, pero aún no había terminado, porque toda esa gloria, todo ese universo, no era el final, era el escenario. Entonces lo vi. El momento que hizo que mi alma se estremeciera más que cualquier otro. Dios descendió, no con truenos, no con fuego, sino con intención. Tomó polvo, sí, polvo, el mismo que ahora cubre mis sandalias mientras escribo esto. Y con sus propias manos formó al hombre. No lo habló, lo tocó. Y cuando sopló aliento en su interior, el polvo respiró. Yo, Moisés, he visto milagros, he visto mares abrirse, he visto fuego caer del cielo, pero nada se compara a ese instante, porque allí entendí que el hombre no es solo creación, es portador del aliento de Dios. Y luego, el silencio volvió, el séptimo día, no porque Dios estuviera cansado, sino porque había terminado algo perfecto. Mientras escribía esto, pensaba en mi pueblo, caminando perdidos, dudando, olvidando quiénes son. Y comprendí por qué Dios quiso que esto quedara escrito. Para que nunca olviden que no nacieron del caos, sino del propósito. Sino del propósito. Escribo esto con el corazón pesado, porque lo que voy a contar no es solo el origen del pecado. Es el momento exacto en que la humanidad perdió su inocencia. Cuando el Eterno me mostró esto, no fue como ver una historia. Fue como sentir una herida abrirse dentro del alma del mundo. Vi el jardín. No era como ningún lugar que haya pisado en esta tierra árida.
No había muerte, no había temor, no había vergüenza. El hombre caminaba con Dios, sí, caminaba con Él. No como un siervo tembloroso, sino como un hijo, como una creación que aún no sabía lo que era el dolor. Adán y Eva. Sus ojos eran limpios, sus corazones ligeros. Pero incluso en la perfección existía una elección, porque el amor verdadero no puede existir sin libertad. Y allí estaba el árbol, silencioso, inmóvil, pero cargado de un misterio que ni siquiera yo, al escribir, puedo comprender del todo. Entonces apareció la serpiente. No era una bestia salvaje, era astuta. Su voz no imponía, susurraba, sembraba duda, como una semilla invisible en la mente de Eva. ¿De verdad Dios dijo? Esa pregunta. Mientras escribí esas palabras, sentí temor, porque entendí que el enemigo no siempre destruye con fuerza. A veces lo hace con una simple idea. Eva miró el fruto y por primera vez, la creación perfecta comenzó a cuestionar a su creador. Lo que antes era suficiente, ya no lo era. Lo que antes era verdad, empezó a aparecer una restricción. Y entonces lo tomó. No hubo trueno, no hubo advertencia del cielo, solo un acto, pequeño, pero eterno. Adán la siguió, y en ese instante todo cambió. No lo vi, lo sentí, como si la luz se apagara dentro de ellos. Sus ojos se abrieron, pero no para ver más, sino para perderlo todo. Vergüenza, miedo, separación se escondieron. El hombre escondiéndose de Dios. ¿Puedes imaginarlo? El mismo que fue formado por su mano, ahora temblando entre los árboles. Cuando el Señor descendió al jardín, no vino con destrucción inmediata. Vino con una pregunta: ¿dónde estás? Mientras escribía eso, me detuve, porque comprendí algo que aún hoy me persigue. Dios no preguntó porque no supiera, preguntó porque el hombre ya se había perdido. Y aunque hubo juicio, también hubo misericordia, porque incluso en la caída, Dios preparó un camino, un susurro de redención, oculto entre las consecuencias. Yo, Moisés, escribí esto para mi pueblo, un pueblo terco que olvida, que cae una y otra vez. Pero también lo escribí con esperanza, porque si la caída fue real, entonces también lo será la restauración. Hay relatos que pesan, pero este deja una sombra. Cuando el Eterno me permitió ver esto, no vi solo un hecho. Sentí el primer latido de violencia naciendo en el corazón del hombre. Después de la caída, el mundo ya no era el mismo. La tierra ya no respondía con facilidad, el sudor se convirtió en ley y el dolor en compañero. Pero aún había esperanza.
2 hijos nacieron. Caín, el primero en abrir los ojos en un mundo herido, y luego Abel. Mientras escribía sus nombres, me preguntaba, ¿sabían ellos lo que llevaban dentro? Caín trabajaba la tierra, la misma tierra que había sido maldecida. Cada fruto costaba esfuerzo, cada cosecha era una batalla. Abel, en cambio, cuidaba ovejas. Había algo distinto en él, algo que no puedo explicar con tinta, pero sí con espíritu. Llegó el día. Ambos trajeron ofrenda al Señor. 2 hombres, 2 corazones, un mismo Dios. Caín ofreció frutos de la tierra, Abel ofreció lo mejor de su rebaño, lo primero, lo más valioso, y entonces Dios miró. No como el hombre mira, no la apariencia, no la cantidad. Miró el corazón, aceptó la ofrenda de Abel, pero la de Caín no. Mientras escribía esto, sentí un peso extraño, porque entendí que no basta con dar, hay que saber cómo y desde dónde se da. El rostro de Caín cambió, la decepción se transformó en ira y la ira en algo más oscuro. Entonces Dios habló, no con condena inmediata, sino con advertencia. El pecado está a la puerta y desea dominarte. Esas palabras las escribí temblando porque revelan una verdad que atraviesa generaciones. El mal no siempre está lejos. A veces está esperando dentro. Pero Caín no escuchó. Invitó a su hermano al campo, un lugar abierto sin testigos, solo el cielo, y allí levantó su mano contra su propio hermano. El primer golpe no solo rompió un cuerpo, rompió algo más profundo. La inocencia de la humanidad terminó de morir. La sangre de Abel cayó sobre la tierra. Y cuando el Señor habló, no preguntó por curiosidad, preguntó por confrontación. ¿Dónde está tu hermano? Y Caín respondió, con palabras que aún hoy resuenan como eco de dureza: no lo sé. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Mientras escribía eso, sentí dolor, porque en esa respuesta vi el inicio del egoísmo humano. Pero Dios sí escucha lo que el hombre intenta ocultar. La voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Y entonces vino el juicio, no solo sobre Caín, sino sobre la tierra misma. Yo, Moisés, escribí esto con lágrimas invisibles porque entendí algo que mi pueblo debía aprender. El pecado no solo destruye al que lo comete, también hiere todo lo que toca. Pero incluso ahí, en medio de la culpa, Dios puso una marca en Caín, no solo como señal de castigo, sino también de protección, porque incluso en la oscuridad más profunda, la misericordia de Dios aún respira. Aún respira. He visto la rebeldía de los hombres. La he guiado. La he soportado. Pero nada se compara con lo que el Eterno me mostró aquella noche. No fue solo una historia. Fue un juicio. Después de Caín, la tierra no sanó. Al contrario, la maldad creció. Se multiplicó como una sombra sin control. Los pensamientos del hombre ya no buscaban el bien. Eran continuos, eran oscuros, eran perversos. Mientras escribía esto, me detuve, porque entendí algo aterrador. Cuando el corazón se corrompe, todo lo demás lo sigue. Y entonces, el Eterno habló.
no con ira descontrolada, sino con una tristeza que atravesaba el alma. Me duele haber creado al hombre. Esas palabras no las escribí fácilmente, porque revelan a un Dios que no es indiferente, sino profundamente afectado por lo que ama. Pero en medio de la corrupción hubo uno, Noé, un hombre distinto, no perfecto, pero justo en su generación. Mientras todos caminaban en oscuridad, él aún escuchaba a Dios, y Dios le habló, le dio una tarea, una que incluso al escribirla parece imposible: construir un arca, no en el mar, sino en tierra seca. Yo imaginé a Noé cortando madera día tras día, mientras el resto del mundo se burlaba. ¿Lluvia? Ellos no entendían, porque nunca habían visto el cielo romperse de esa manera. Pero Noé no construía por lógica, construía por fe. Mientras escribía esto, pensaba en mi pueblo, dudando, quejándose, olvidando, y me preguntaba: ¿cuántos habrían tenido la fe de Noé? El arca creció, gigante, silenciosa, profética. Y entonces llegaron los animales, no por orden humana, sino por llamado divino. Parejas de toda especie, entrando en obediencia perfecta. Y cuando todo estuvo listo, Dios cerró la puerta. No, Noé. Dios. Porque llegó el momento. El cielo se abrió, las fuentes del abismo estallaron. El agua no cayó suavemente, cayó como juicio, como si la misma creación respondiera al dolor de su creador. Las casas desaparecieron, las montañas comenzaron a ocultarse, los gritos se ahogaron, y el mundo quedó en silencio bajo el agua. Mientras escribía esto, sentí un vacío, porque entendí el peso de la justicia. Pero dentro del arca había vida. Noé y su familia, protegidos no por su fuerza, sino por su obediencia. Días, semanas, meses, hasta que el agua comenzó a ceder, y el arca descansó sobre tierra nueva. Un mundo limpio, pero marcado por la memoria. Entonces Noé salió, y lo primero que hizo no fue construir, no fue celebrar, fue adorar. Mientras escribía eso, cerré los ojos, porque entendí que la verdadera salvación siempre responde con gratitud. Y Dios hizo un pacto, un arco en el cielo, no como adorno, sino como promesa. Nunca más destruiría la tierra así. Yo, Moisés, escribí esto con temor, pero también con esperanza. Porque si el juicio fue real, también lo es la misericordia. Y aunque el mundo pueda caer una y otra vez, Dios siempre prepara un arca. Después del diluvio, la tierra volvió a llenarse de vida. Los hijos de los hombres caminaron nuevamente sobre suelo firme, respirando el aire de una segunda oportunidad. Pero mientras escribía esto, sentí una inquietud, porque el corazón del hombre no había cambiado. Vi a las generaciones levantarse, un solo pueblo, una sola lengua, un solo propósito. Y al principio parecía bueno: unidad, fuerza,
dirección. Pero entonces escuché sus palabras: no nos dispersemos. Hagamos un nombre para nosotros. Construyamos una torre que llegue hasta los cielos. Esas frases las escribí con cuidado, porque en ellas se esconde un peligro silencioso: el deseo de reemplazar a Dios sin siquiera nombrarlo. No estaban buscando al Eterno, estaban buscando elevarse por sí mismos. Eligieron un lugar, Sinar, una llanura amplia, perfecta para construir. No usaron piedra, usaron ladrillos hechos por sus propias manos. No dependieron de la creación, crearon su propio camino y comenzaron. Nivel tras nivel, altura tras altura, la torre crecía, y con ella el orgullo. Mientras escribía esto, recordé a mi pueblo en el desierto, quejándose, dudando, queriendo volver atrás, pero también queriendo avanzar sin Dios. Y entendí algo que me estremeció: el hombre no necesita rechazar a Dios abiertamente. A veces solo necesita olvidarlo. La torre no era solo una estructura, era una declaración. Podemos llegar al cielo sin obedecer al que lo creó. Entonces, el Eterno descendió. No porque la torre fuera lo suficientemente alta, sino porque el corazón del hombre había llegado demasiado lejos. Y Dios dijo algo que me hizo detener la pluma: son un solo pueblo, y esto es solo el comienzo. Mientras escribía eso, comprendí el peso de la unidad sin dirección divina. Porque cuando los hombres se unen, sin verdad, sin humildad, pueden construir, pero también pueden destruir. Y entonces Dios intervino. No con fuego, no con diluvio, sino con algo más profundo. confusión. Las lenguas se mezclaron, las palabras perdieron sentido, Lo que antes era claro, se volvió incomprensible. Un hombre hablaba y el otro no entendía. Órdenes se convertían en caos, planes en frustración. y la construcción. Se detuvo. Mientras escribía esto, imaginé el silencio que siguió. No un silencio de paz, sino de desconexión. La humanidad dividida, y fueron dispersados por toda la tierra. El lugar fue llamado Babel, porque allí Dios confundió el lenguaje del mundo. Yo, Moisés, escribí esto con una lección ardiendo en mi interior. No toda unidad es buena, no todo progreso es correcto, porque cuando el hombre se eleva sin Dios, lo que construye eventualmente caerá. Pero cuando se somete al Eterno, aunque camine lento en el desierto, nunca estará perdido. He hablado con Dios en medio del fuego. He escuchado su voz en la montaña que tiembla. Pero lo que voy a escribir ahora es una de las pruebas más profundas que el corazón humano puede soportar. Mientras el Eterno me revelaba esto, no vi multitudes,
No vi naciones. Vi a un hombre, Abraham. Un hombre que caminó lejos de su tierra, sin saber a dónde iba, solo porque Dios le habló. Yo lo entendía, porque yo también dejé atrás lo conocido para seguir una voz que no todos pueden oír. Pero esta vez, la prueba era diferente. No era dejar su hogar, no era esperar años por una promesa. Era algo más. Era entregar lo que más amaba. Isaac, su hijo. La promesa hecha carne, el milagro que llegó cuando todo parecía imposible. Y entonces, Dios habló. Abraham, toma tu hijo, tu único hijo, al que amas. Mientras escribí esas palabras, mi mano se detuvo, porque sentí el peso de cada frase. No era solo Isaac, era su Isaac. Y ofrécelo. ¿Cómo puede el corazón humano resistir eso? Yo, Moisés, he visto al pueblo quejarse por hambre, he visto miedo, rebeldía. Pero esto era otro nivel. Abraham no discutió, no cuestionó, no huyó, se levantó temprano. Mientras escribía eso, me pregunté, ¿qué pasó por su mente esa noche? ¿Durmió? ¿Lloró en silencio? Miró a su hijo, sabiendo lo que venía. Tomó la leña, tomó el fuego, tomó a su hijo y caminó. 3 días donde cada paso era una batalla interna. Isaac, inocente, preguntó, Padre, ¿dónde está el cordero? Y Abraham respondió, con una fe que aún hoy me estremece, Dios proveerá. Mientras escribía eso, cerré los ojos, porque entendí. La fe verdadera no siempre entiende, pero aún así, confía. Llegaron al monte. Abraham construyó el altar, puso la leña, y entonces ató a su hijo. No hay palabras suficientes para describir ese momento. El cielo en silencio, el viento detenido, el corazón al borde. Abraham levantó el cuchillo y justo cuando todo parecía perdido, la voz de Dios rompió el tiempo. ¡Abraham, detente! Ese instante lo escribí con lágrimas invisibles. No extiendas tu mano. Ahora sé que me temes. Y entonces apareció un carnero atrapado, provisionado, perfecto. Dios no quería la muerte de Isaac, quería el corazón de Abraham. Y cuando lo tuvo, proveyó. Yo, Moisés, escribí esto entendiendo algo que mi pueblo necesitaba aprender. Dios no prueba para destruir, prueba para revelar. Y cuando la fe es real, aunque pase por el fuego, siempre encuentra provisión. He guiado a un pueblo duro. He visto corazones cambiar y endurecerse otra vez.
Pero esta historia me mostró algo que ni el desierto pudo enseñarme por completo. Dios también obra en lo oculto. Cuando el Eterno me reveló esto, no comenzó con gloria, comenzó con envidia. José, un joven distinto, no por su fuerza, sino por lo que llevaba dentro. Soñaba, y no eran sueños comunes, eran visiones. Campos inclinándose ante él, estrellas rindiéndose. Mientras escribía esto, pensé en mi propio llamado, en cómo Dios habla de formas que otros no entienden, pero sus hermanos no lo vieron como bendición, lo vieron como amenaza. El favoritismo de su padre, la túnica, los sueños, todo se convirtió en fuego dentro de ellos, y ese fuego no se apagó. Un día le tendieron una trampa, lo arrojaron a una cisterna, oscuridad, silencio, traición. Mientras escribía eso, sentí un peso en el pecho, porque no fueron enemigos, fueron sus propios hermanos. Y luego lo vendieron como esclavo por unas monedas. José, el soñador, convertido en propiedad. Pero aquí es donde entendí algo que cambió mi manera de ver todo. Dios no se fue con él, bajó con él a Egipto, en casa de su amo. José prosperó, no por suerte, sino porque la mano del Eterno estaba sobre él. Pero la prueba no había terminado. Falsamente acusado, fue lanzado a prisión. Otra vez, oscuridad. Otra vez, injusticia. Y mientras escribía esto, me pregunté, ¿cuántos habrían perdido la fe ahí? Pero José, no. Incluso en la cárcel, interpretó sueños, sirvió, esperó, y el tiempo pasó, hasta que un día el faraón soñó. Un sueño inquietante, imposible de ignorar. Nadie podía interpretarlo, excepto él. José, el esclavo, el prisionero, el olvidado, fue llevado ante el rey. Y allí no habló con orgullo, habló con verdad. No soy yo. Dios dará respuesta. Mientras escribía eso, sentí respeto, porque incluso después de todo, no se atribuyó la gloria, interpretó el sueño. Habló de años de abundancia y años de hambre. Y entonces, todo cambió, de prisionero a gobernador, de olvidado a instrumento. Y cuando el hambre llegó, sus hermanos vinieron sin reconocerlo. Los mismos que lo vendieron, ahora dependían de él. Ese momento lo escribí con cuidado, porque aquí no se revela solo poder, se revela el corazón. José pudo vengarse, pudo hacerlo sufrir, pero no lo hizo. Lloró, se rebeló y dijo palabras que aún hoy resuenan como verdad eterna. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Mientras escribía eso, entendí algo que cambió todo en mí. Dios no solo actúa en los milagros visibles, también está en los procesos dolorosos, en la traición, en la espera, en el silencio. Yo, Moisés,
Escribí esta historia para un pueblo que no entendía su propio proceso. Un pueblo que pensaba que el desierto era abandono, cuando en realidad era parte del plan, porque al final todo lo que Dios permite, si permanece en sus manos, puede ser redimido.